Hola, muy buenas noches. Radio Ver lo transmite como todos los viernes con historias de terror y al menos eso es lo que la gente platica. Pues muy bien, comencemos el día de hoy, que es 15 de enero del 2021. Y bueno, pues estamos esperando la llamada, creo que ya tenemos una llamada. Sí, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, y con César. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí andamos, buenas noches. Qué bueno, pues qué relato tenemos hoy, que tienes una historia que platicarnos de... Pues queremos contarles la historia de que pues, sucedió en mi familia. Mi familia jugó la Ouija cuando mi madre estaba pequeña, alrededor de mis tíos y sobrinos y, y familiares. Ajá, ¿y cuántos años tenía tu mamá? Mi mamá tenía alrededor de unos 15 y 16 años. Ay, y a ver, platícanos, César, cómo estuvo esa situación, por qué se decidió a jugar con la Ouija, que es algo terrible. Pues todo comenzó en un tiempo donde mis abuelos, padres de mi mamá, tienen una casa en Querétaro. Ellos viajaban y los dejaban solos. Hermanos de mi mamá son 11, con ella 12. Mi mamá es la más pequeña de todas, bueno, de todos en general. Mis abuelos salieron de viaje a su casa en Querétaro. Ellos comenzaron, una de mis tías estaba embarazada y quería saber si iba a ser niño o niña. Entonces, uno de mis tíos llevó el juego de la Ouija para preguntar a los espíritus, a las personas del más allá, para ver qué era lo que, pues para ver si les daba la noticia de si era niño o niña. Todos comenzaron a jugar, todos accedieron a jugar. Eran como 7, 8 personas los que estaban, entre tíos, hermanos de mi mamá, primos y sobrinos. Sí, Eh, Todo comenzó, empezaron a jugar normal. Mi tía, la que estaba embarazada, fue la primera que preguntó si había un espíritu presente. Eh, Le informaron que sí estaba un espíritu ahí. Empezaron a sentir cosas raras, en especial ella comenzó a vomitar sangre a los instantes de que empezaron a jugar. Comenzó a vomitar sangre. Todos comenzaron a espantarse, comenzaron a escucharse ruidos en casa. Se caían cosas, se prendían las luces y se apagaban. Eran cosas espantosas. Mi mamá lo que nos cuenta ahora es de que ese día se soltó una tormenta. Empezó a llover muy muy fuerte. Las ventanas retumbaban con el aire y las ramas de los árboles, y mi tía todos querían seguir jugando, en especial mi tía, para saberlo de si era niño o niña, lo que estaba esperando. sí. eh, Porque los doctores en realidad no le daban resultados de qué era, porque según el niño se escondía o no quería salir. Lamentablemente mi tía en ese momento se desmaya. Todos buscan ayuda. En el 911 entraban las llamadas y como si alguien les colgara, y no tenían resultados de las autoridades, ambulancias, de ninguna persona tenían la ayuda. Ellos querían salir, no podían salir, estaban muy espantados, comenzaron a llorar, como estaban muy pequeños comenzaron a llorar. Entre todos se abrazaban, empezaron a hacer una oración. Mi mamá, por lo que nos cuenta, comenzaron a hacer el Padre Nuestro. Mi mamá nos cuenta que no podían hablar, no podían mencionar ni siquiera la palabra Dios, no podían mencionar nada. Se quedaban pasmados. Mi tía seguía desmayada. Pasó el tiempo, todos pensaron que ya se había calmado todo. Se fueron a dormir, no le contaron nada a mis abuelos regresaron de viaje y no les contaron nada. Todos quisieron seguir haciendo su vida normal. Al paso de los días, todos comenzaron a recibir espantos, los espantaban de noche, tenían pesadillas. ¿Veían eh, algo? Ahora ese ente maligno que se les presentó en el tablero de la Ouija o el oráculo, ¿dio algún nombre o dijo qué es lo que quería o algo así? No, por lo que nos menciona mi mamá, solamente les mencionaba, ellos hacían preguntas y solo respondían sí y no. Preguntaron su nombre, no les quiso responder el nombre. Bueno, la parte de la ouija no se movía. eh, no les dijo el nombre, nada más hacían preguntas de sí y no, sí y no. No daba respuestas
más que eso. Oye, César, ¿y esto en dónde ocurrió? ¿En la capital? ¿En algún estado? ¿Dónde fue? Aquí en la Ciudad de México, en casa de mis abuelos, Ajá. aquí en la Ciudad de México. ¿Pero en qué colonia es? Digo, te Es, pregunto esto porque hay muchas historias de las colonias, hay muchas leyendas. Y es aquí en San Juan de Aragón, Ajá. por el bosque de Aragón. Ah, ok, donde estaba la hacienda del duque de San Juan de Aragón. Pues mira, lo poco que tenemos de conocimiento es que en San Juan de Aragón antes era un pantano. Sí, Entonces quizás con la Ouija pues despertaron a algún ente que haya quedado quizás enterrado encima de la colonia. Porque bueno, pues era una zona pantanosa. ¿Qué te ha platicado tu mamá sobre eso? pues lo que nos cuenta, y a palabras de los vecinos, porque nos dimos a la tarea de investigar sobre el tema, con los vecinos nunca se había tocado el tema hasta hace unos 2 años a lo mucho. Comenzamos a indagar con los vecinos y los vecinos nos informan que aquí en esta casa habían muerto personas en el momento de la construcción, y que nada más lo único que se hizo, se trajo un sacerdote, se hizo una oración y ahora sí que ya todos pensaban que todo estaba tranquilo, no recibían nada y hasta el momento no se había hecho nada hasta que tuvieron la manifestación de la Ouija. ¿Qué historia tan más fuerte? ¿Y qué tipo de cosas? ¿Se abrían las ventanas, el viento, la lluvia, lo que platicabas hace un momento? Pues las causas, que los efectos que trajo esta situación fue que se desató una lluvia muy fuerte, las ramas chocaban con los ventanales, lamentablemente mi tía perdió a su bebé, no se le logró el bebé, perdió al bebé, pues todos los que jugaron sabían por qué y por qué lo había perdido, porque pues obviamente en la Ouija le dijeron que su bebé no iba a nacer, que venía mal y que no se le iba a cumplir, y pues así fue, no se le cumplió el bebé y pues mi tía obviamente cayó en depresión, se dejó caer muchísimo, pero ya con el paso de los años fue tratando de recuperarse. Hasta la fecha sigue mal por eso y nadie de la familia quiere hablar de eso. Mi mamá fue de las pocas que se ha abierto para contarnos este relato. Digas, pues debió haber sido algo muy traumatizado esa situación y sobre todo cuando eran niños, pues han de haber sido. ¿Y nunca les platicaron a sus papás, ellos? O sea, tus abuelos. Pues en realidad mi mamá nos comenta que no, que a mis abuelos no les comentaron. Como tenían bastantes hijos, bueno, en esos tiempos las familias eran numerosas, eran grandes, entonces no tenían otras cosas que hacer mis abuelos y todos pensaban que estaba bien. Se habían quedado con con los hijos más grandes, entonces pensaban que estaban en buenas manos, pero nunca se les comentó nada. ¿Qué caray, César? Y bueno, y a la fecha se ha manifestado algo, ya que tú vives ahí, has visto algo, independiente a lo que te platicó tu mami. Pues en realidad sí, de pequeño, pues a mi inocencia que yo tenía se me aparecían sombras, escuchaba voces y yo le decía a mi mamá que si ella me hablaba, ella me decía que no. Por ejemplo, luego escuchaba que me decían ven a comer y yo le decía voy, y llegaba a la cocina y mi mamá no estaba en la cocina. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿me hablaste a comer? Y ella decía no, yo no te hablé. Entonces siempre escuchaba voces, en la noche escuchaba, en el piso de arriba escuchaba cómo jalaban cadenas, arrastraban cadenas en el piso de arriba, eh, y pues eso es lo que se me han hecho muchas manifestaciones dentro de la casa, pero pues uno aprende a vivir con eso, ya no es tenerles miedo, sino tenerles respeto. Y si les tienes respeto, ¿y cómo le has hecho? ¿Cómo has superado esa situación de poder dormir tranquilo, sin que sientas ese shock de, de miedo, pues? Al inicio era pequeño, yo tenía unos 10 11 años, se me manifestó una niña vestida de blanco, con el cabello largo, los ojos rojos de sangre, salían lágrimas de sangre. Platiqué con una de mis tías que se dedicaba a la santería y ella me dijo que eran espíritus buenos, que
como yo soy niño, había otros niños aquí que querían jugar conmigo, que se manifestaban a mi inocencia, y había espíritus malos que también se querían adueñar de mi inocencia. Aprendí a vivir con eso con el paso del tiempo, porque pues yo sabía que eran cosas que pues tarde o temprano tenían que pasar, y si no pasaban pues tenía que aprender a vivir con ello. No podía vivir con el miedo toda mi vida. Y hasta la fecha se han manifestado cosas en casa, en las casas de los vecinos. Suele pasar cuando los vecinos empiezan a construir en casa, que tiran algún cuarto o traen material para construir. Suele pasar que se manifiestan espíritus de otro mundo. Pues sí, César. Oye, y platícame, ¿cómo es que en esa casa murió gente después de la Ouija? O sea, ¿murieron trabajadores, familiares o cómo estuvo? No, murió al momento cuando aquí en Aragón bueno, mis abuelos llegaron aquí recientemente cuando no era nada, literal no era nada. Ellos construyeron aquí, y cuando empezaron a construir la casa, comentan que falleció uno de los trabajadores que estaban haciendo la construcción. Ah, qué caray, muy interesante. Pues a lo mejor por ahí el dato viene surgiendo, esa cuestión de la Ouija, y haya despertado, ¿no? A lo mejor no le hicieron todos los procesos de las misas, en fin. Sobre todo que era un México que llevaba efectivamente toda la tradición religiosa, ¿no? Sí, y bueno, hasta eso en mi casa mis abuelos siempre se metieron mucho a la religión católica, por lo mismo de que vivían con el miedo, se querían unir más a Dios, porque pues era su única esperanza, ¿no? Ellos se acercaban, traían a sacerdotes a la casa, la bendecían. De hecho, en todos lados tenían un Cristo o una Virgen de Guadalupe colgados, y todas las noches mis abuelos hacían oración y bendecían la casa, por lo mismo de que tenían pues ahora sí que miedo, no tanto por ellos, sino por sus hijos que estaban pequeños. Sí, claro. Pues mi querido César, pues no sé si quieras agregar algo más. El tiempo se nos ha terminado y Yo creo que sería todo. sería todo. Qué bueno. Pues vamos a estar al pendiente a ver si nos regresa otra llamada, si vuelves a tener manifestaciones. Podamos nosotros, si tú no lo permites, mandar un equipo de investigación para ver qué es lo que podemos encontrar y en qué podamos contribuir. Desde luego, tú sabes que nosotros únicamente pasamos al aire lo que ustedes nos cuentan, lo que ustedes Claro nos que sí. platican. Entonces, pero sin embargo también pues son datos interesantes donde podríamos mandar el equipo de investigación y poder realizar una visita ahí a tu casa. Sería muy interesante, sobre todo cuando se abren ese tipo de puertas. Ese tipo de puertas, bueno, pues pueden ser malignas, y como te dice tu tía, la cuestión de la santería dice que pues un espíritu bueno, pues habría que comprobarlo, ¿verdad? Sí. Para poderle un poquito dar más de claridad a nuestros radioescuchas. Pues muchas gracias, César, Muchas gracias a ustedes. y pásala bien, sí, bendiciones a donde te encuentres, y elevemos una oración al cielo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Pues sí, mis queridos radioescucha, pues nos retiramos con esta transmisión del día de hoy, y bueno, pues pronto seguiremos transmitiendo este tipo de relatos, lo que la gente platica, y estaremos muy al pendiente de este asunto que nos despertó una gran inquietud, ¿sí? Pues así nos despedimos de ustedes. Tengan excelente noche y que Dios los cuide y los proteja, ¿sí? Buenas noches.